Zoom a la noticia con Andrea Bernal. En el marco de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se llevó a cabo este fin de semana en Cartagena, Colombia, damos paso en Zoom a la noticia al foro titulado ¿Podrá Cuba seguir resistiendo a la corriente de democratización en la próxima década? La bloguera y directora del portal digital 14 y medio, Joanny Sánchez, y su compañero y periodista Reinaldo Escobar desnudan la realidad que vive la prensa independiente en la isla bajo el régimen comunista y describen cómo los cambios internos y la influencia de la situación en Venezuela pueden abrir una ventana de libertad para los cubanos en los próximos años. El vicepresidente regional para Cuba en la CIP, Henry Constantin, también participa en el coloquio moderado por el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP y director del diario digital mexicano La Silla Rota, Roberto Roch. De esta manera, comenzamos. Bienvenidos. Muchas gracias. Antes de empezar este panel, le quiero dar la palabra a nuestro vicepresidente para Cuba, Henry Constantin, que por primera vez en 3 años nos puede acompañar en esta reunión. Creo que es una excelente noticia para el periodismo, para los colegas de Cuba y para el esfuerzo que también ha hecho la CIP en esta materia. Bienvenidos los tres, especialmente bienvenido al vicepresidente. Muchas gracias. No sé si Una vez adelante, Henry, con tu informe, por favor. Bueno, muchas gracias a la CIP en general por su paciencia de esperarme 2 años en que a veces los informes se complicaban, se demoraban, la conectividad en Cuba era muy mala, sigue siéndolo, ¿no? Estoy ahora aprovechando esta oportunidad aquí para compartir con ustedes las vivencias de lo que puede pasar en Venezuela y Nicaragua si no ocurren, si no aparecen medidas a tiempo, ¿no? Y voy a hacerlo también con el riesgo probable de que quizás en los próximos 2 años no esté de nuevo sentado en esta amable concurrencia entre ustedes compartiendo los mensajes de los países, la prensa en las Américas. La represión en el tema cubano se concentra, o mejor dicho, se distribuye prácticamente en todos los ámbitos de la vida del periodista, del comunicador, del medio de prensa. Este semestre, estos últimos meses se han caracterizado sobre todo por un proceso legal nuevo, la aplicación, la votación y el supuesto debate de una nueva constitución para sustituir la anterior, que también era comunista, también era implantada desde los años 70 bajo la dictadura de Fidel Castro. Esta nueva constitución simplemente lo que ha venido es actualizar la mordaza del Estado sobre la prensa, sobre la libertad de expresión en Cuba. Hay muy pocas variaciones positivas, quizás hay alguna mención de que, se reconoce y se cumplirán los derechos humanos en el país. Eso a la vez es rápidamente combatido en otros artículos. El artículo 5 específicamente es el más rotundo en este sentido. El Partido Comunista sigue siendo el partido único, o sea, no lo estoy citando textualmente, pero esa es la idea, el partido único en el país y la fuerza superior de la sociedad. O sea, ante semejante afirmación no cabe esperanza. El artículo 55, que es el que menciona a la libertad de prensa por su nombre, ese sí voy a tratar de leerlo textualmente. Dice que se reconoce a las personas la libertad de prensa y que este derecho se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad. Los fines de la sociedad, por supuesto, no están establecidos en ningún lugar y en Cuba se sabe que los fines de la sociedad los establece Raúl Castro. Dice también este artículo que los medios fundamentales de comunicación social en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, ahí están incluyendo al luz de medios digitales independientes y de blogueros, facebookers, por llamarles youtubers, me imagino también, están incluidos, son de propiedad socialista de todo el pueblo y de las organizaciones políticas, sociales y de masas. Y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad. El Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social. Este artículo definitivamente es la lápida sobre la esperanza del periodismo libre en Cuba, para quienes creían que la Constitución quizás podía tener algún paso de avance.
El fenómeno además se complementa con una serie de leyes que ya existen, se han reflejado en los anteriores informes y aparentemente no van a ser modificadas en positivo, por lo menos en este año. La ley de asociaciones, precisamente, que hace imposible prácticamente a cualquier grupo de periodistas, a cualquier organización de medios, convertirse en una entidad reconocida. Es casi un delito pretender que uno pertenece a un grupo de comunicadores, de periodistas, de alguna asociación, un colegio. De hecho, bueno, el único colegio que creo que hoy está activo en Cuba, 2 de sus miembros, José Antonio Fornaris y Amarilis, su esposa, están regulados, no pueden tampoco viajar, después que presentaron un informe en la ONU hace unos años, hace un poco más de un año. También, bueno, una ley que no es directamente, digamos que no trabaja el tema de las libertades, son las leyes económicas, las regulaciones que pone el Estado, que fueron actualizadas recientemente, continúan excluyendo de los oficios, de las profesiones que pueden ser realizadas en Cuba, el periodismo y todas sus facetas. O sea, no hay manera de que una persona pueda decir yo estoy haciendo periodismo de manera privada. Si no lo haces con el Estado o eres un corresponsal extranjero, no existe como profesión, y eso trae aparejado otro fenómeno, y es el hecho de que a mí, a muchos otros colegas se nos ha acusado, se nos acusó y se les acusa a muchos actualmente de usurpación de capacidad legal, que es un artículo del Código Penal. El Código Penal es la entidad legal más peligrosa para los cubanos hoy por hoy, para los periodistas. Este artículo dice que si, o sea, lo interpretan de la siguiente manera: si no tienes un título de periodista o un medio estatal que te avale, no puedes ejercer periodismo. Nosotros fuimos acusados, en mi equipo, en la Hora de Cuba, estuvimos 3 personas bajo esa acusación durante un año. La archivaron provisionalmente. Cuando estaba ya fuera de Cuba en estos días, fueron a mi casa a dejar claro que estaba siendo investigado por algún motivo, probablemente la hayan reabierto, ¿no? Y a mi regreso, pues, me encuentre con que la usurpación de capacidad legal está de nuevo en mi contra. Esta es además, como les decía, el artículo más usado. Los periodistas cubanos, los comunicadores o inclusive diseñadores y fotógrafos de medios de prensa que son citados por la policía, se les suele amenazar con este artículo, con que no tienen derecho a hacer periodismo en la calle de ningún tipo, porque no están registrados. Un contrasentido cuando, por ejemplo, el periódico del Partido Provincial en Camagüey, la ciudad donde vivo, fue dirigido hasta hace unos años por un ingeniero eléctrico. Y sin embargo, nosotros tenemos que ser titulados de periodistas. En mi caso específico, se concentra el caso de que yo fui expulsado de los estudios de periodismo, y esos otros fenómenos que se repiten en la Cuba de hoy. Las universidades, las facultades de periodismo, todas son estatales, todas están reguladas, dirigidas, organizadas por funcionarios del Partido Comunista, por supuesto, con apoyo oculto del MININ, con vigilancia oculta del MININ, y vedan rigurosamente, Ministerio del Interior, vedan rigurosamente la entrada a cualquier tipo de estudiante que pueda tener, que se le note escasa fidelidad al gobierno, al régimen. De hecho, desde hace un año para acá se ha fortalecido el rigor en las pruebas de aptitud que los estudiantes de periodismo deben realizar, una prueba de aptitud en la cual hay preguntas de contenido obviamente político, en la que deben responder a favor del gobierno si quieren aprobar esa prueba y ser estudiantes de periodismo. Además de, bueno, en las primeras clases de la carrera, el primer año se les suele decir que ustedes están estudiando para ser soldados de la revolución, lo cual ya es una manera de decirles, si no eres soldado de la revolución, vete de aquí. Y es lo que les pasa a muchos, ¿no? Además, otro campo de represión muy fuerte para el desarrollo de la libertad en Cuba de prensa es el económico. Toda la economía del país está manejada en control, en manos del Estado, desde los aeropuertos y las aduanas, en las que se veda rigurosamente, se revisa lo que entra al país. O sea, uno no puede entrar ni siquiera con un paquete de hojas normales, porque le preguntan para qué. Una impresora normal doméstica no puede entrar. Una imprenta, eso es un sueño en Cuba. Una imprenta fuera de las manos del Estado solo las tiene la Iglesia Católica, que de hecho es la única creencia religiosa, la única institución religiosa que tiene posibilidad de imprimir medios de prensa. Las demás religiones tienen eso vedado por completo, vetado. Entonces el tema económico también se vuelve difícil. La revista que dirijo yo y otros medios en Cuba, pequeños boletines de provincia, necesitan de papel para imprimirse, por supuesto. La impresión es ilegal también, está regulada en el Código Penal, o sea, hay años de prisión para quienes impriman material sin consentimiento del
del Estado. Y el papel, la tinta, los recursos de impresión son imposibles de localizar en el mercado formal. Pueden aparecer en el mercado negro, pero eso también también es otro peligro más que se le suma a los que hacen ese tipo de medios de prensa. Y por supuesto, como es obvio, el espacio radioeléctrico, o sea, radio y televisión, es imposible para un cubano tener un espacio de ese tipo sin convertirse rápidamente en un ente que va en camino a la cárcel o al exilio. Entonces, ese es el panorama. Hay en el informe una serie de casos de los últimos meses con nombres y apellidos que lamentablemente también muchos de ellos se repiten de los meses anteriores. Lamentablemente, o yo también digo optimistamente, por suerte, porque también al margen de este fenómeno negativo, quiero señalar un pequeño hecho positivo, y es que en diciembre ya, bueno, la mayoría de los cubanos, una parte de los cubanos puede acceder a Internet por datos en sus teléfonos. Eso ha incrementado la participación de los cubanos en las redes sociales, en Facebook sobre todo, y ha incrementado también el consumo de noticias de los medios independientes. Y el otro hecho positivo, que bueno, aquí estamos como prueba de ello, más de uno por suerte, es que el periodismo cubano, en medio de estas difíciles circunstancias de represión policial, de represión legal, de represión económica, ha sobrevivido e incluso está creciendo en profesionalismo, está creciendo en calidad y está creciendo también en número de personas y variedad de las personas que lo practican. Hoy por hoy en Cuba hay medios de género, hay medios religiosos, hay medios profesionales, investigativos, y eso, bueno, al margen del mal clima que tenemos, creo que es una señal positiva y que esperamos seguir estimulando en los próximos años. Muy formalmente, y es un gusto especial poder decir esta frase en el caso de Cuba. Lo hicimos alguna vez con Giovanni también. Está a consideración de la Asamblea el reporte formal del vicepresidente formal de Cuba. Giovanni, si me permites, bueno, primero presentarlos. Todo el mundo conocemos, es una rockstar de estos temas, Giovanni Sánchez, y está aquí acompañada por su compañero, también integrante de 14 y medio. Él es también periodista. Sí, sí, sí. Se le dice. Sí, por eso dije compañero. Por eso dije compañero. Yo sé que tiene otra implicación, pero compañero. Bueno. Muy bien. Nos ha explicado Henry, y hablamos ahí, todos los obstáculos para el periodismo, todos los obstáculos políticos, legales, de cultura, de imposición. ¿Cómo se hace, cuáles son los espacios en los que sí se hace periodismo, Giovanni? Sí, y creo Roberto, que usted es un ejemplo. Bueno, primero, gracias por la invitación en esta casa que siento siempre como mi guarida y mi hogar, que es la Sociedad Interamericana de Prensa, desde que empecé como blogger, aunque confieso que yo solo soy filóloga, o sea, especialista en lengua y literatura latinoamericana, y soy periodista a la carrera, no de carrera. El periodismo tocó a mi puerta, yo no toqué a la puerta del periodismo. Pero bueno, he sentido siempre este acompañamiento y me resulta muy gratificante estar aquí, no solamente de cuerpo presente, sino de que Henry Constantin, que ha sido vetado, como yo lo estuve durante 10 largos años sin poder salir de la isla, que él haya podido finalmente salir y expresarse y comentar. Así que, dados los agradecimientos y las felicitaciones, y también pues el orgullo de pertenecer a este grupo de profesionales de la información, con diploma o sin diploma, que tratan de que la prensa, los periódicos, la radio, la televisión, en fin, se convierta en un soporte para los ciudadanos, desde los ciudadanos, y sobre todo para narrar la realidad latinoamericana, me hace sentir muy orgullosa. Dicho esto, tengo que decir que yo podría dedicar largas horas a contar el vaso medio lleno de la realidad de la prensa cubana, que son un montón de cosas que voy a comentar, pero quiero dedicarle más tiempo al vaso medio, o sea, podría dedicar mucho tiempo al vaso medio vacío, quería decir, de la realidad de la prensa cubana, la represión, los límites, pero quisiera dedicar más tiempo al vaso medio lleno, ¿no? Lo que nos queda de esperanza. ¿Cuál es ese vaso medio vacío que ya mi colega Henry Constantin aventuraba y adelantaba?
es muy sencillo. Vivimos en un país que lamentablemente, cuando escuchaba a mis colegas de Venezuela, a mis colegas de Nicaragua, decía, ya nosotros lo sabíamos, ya nosotros lo aventurábamos, ya nosotros lo habíamos vivido. Es duro, pero es así. Y tiene que ver con el desmantelamiento de una prensa independiente, la limitación legal de que se pueda ejercer un periodismo más allá del periodismo que aplaude y canta loas al poder. Tiene que ver con que se cortan todos los caminos para que una prensa pueda tener los recursos, desde el papel hasta los recursos financieros, para subsistir más allá del Estado, del gobierno o de la Plaza de la Revolución, en el caso de La Habana. Y tiene que ver con la ilegalización de la prensa independiente, con el no poder entrar con acreditación a ningún evento oficial, con el hecho de que estamos sometidos todo el tiempo a la vigilancia. Reinaldo y yo vivimos en una casa de cristal. Discúlpenme la referencia más personal, pero esto es importante para conocer, porque a veces el periodismo se entiende como un gran fenómeno, pero lo habitan personas. Reinaldo y yo vivimos en una casa de cristal. Todo lo que se diga, todo lo que se comente telefónicamente, todo lo que se hable está siendo escuchado. Nuestra redacción es una redacción de cristal. Entonces, ¿cómo lidiar con la vigilancia, la represión? Cuando en Cuba se presentó la película La vida de los otros, una película alemana sobre la vigilancia de la Stasi, sobre los disidentes, los artistas, la gente independiente, los cubanos muy sabiamente rebautizamos la película La vida de los otros como La vida de nosotros. Y eso fue muy certero, porque yo creo que cada cubano que ha nacido después de 1959 tiene el policía dentro de la cabeza y sabe que lo está observando. Si además usted es alguien que le da por informar, reportar y ser un periodista independiente, ese policía se multiplica por 10. Pero me voy a ir al vaso medio lleno, como decía al principio. Y el vaso medio lleno tiene que ver con que tengo mucha esperanza, porque están surgiendo muchos medios muy interesantes en Cuba. ¿Por qué? Porque la gente está cansada de la verdad oficial. Más de 60 años escuchando los titulares de la prensa, especialmente del periódico oficial, que es el periódico del Partido Comunista, Granma, que ha acuñado su propia manera de hacer periodismo, que es la gramática. Usted en Cuba no tiene que saber gramática, tiene que ser gramática, que es como descifrar los titulares oficiales, ¿no? Entonces, la gente hastiada de que haya más titulares que realidades, se refugia en los medios independientes. Y entonces hay muchos medios independientes muy valiosos, muy interesantes, que van desde la ecología, la política, el medio ambiente, las minorías, hasta la moda, el deporte, gracias Reinaldo, la moda, el deporte, la frivolidad, la celebrity, en fin. Pero estos medios están aportando una información que la gente busca y nada hay más atractivo que lo prohibido. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno ante estos medios? Censurar, bloquear. Nuestro sitio digital 14 y medio, que nació en mayo de 2014, está bloqueado en los servidores nacionales. Nos duele, claro que nos duele, porque la gente no puede entrar directamente a nuestra página, pero sin embargo eso ha sido un estímulo interesante. Entonces tenemos un hilo editorial por WhatsApp, Telegram, Facebook, en fin, nos leen por otros caminos. ¿Nos conformamos con eso? No. Pero yo tengo un mantra de vida que repito mucho y digo, la creatividad es la capacidad de abrir una ventana cuando la puerta está cerrada. En 14 y medio somos especialistas en abrir ventanas. Entonces, la prensa independiente cubana está abriendo ventanas. Censurada, con un pie cada día en la cárcel. No estamos en la cárcel todos porque ustedes nos miran. Cada persona que está sentada ahí nos ayuda a poner un pie al otro lado de los barrotes. Parece que no, pero es así. El gobierno cubano está muy cauteloso y aquellas escenas de la Primavera Negra de 2003, el zarpazo represivo que llevó a 75 opositores, la mayoría periodistas independientes, a la cárcel, parece ser que no quieren repetirlos por el momento. Pero lo cierto es que hay una gran multiplicidad de medios que se está generando un buen periodismo y que el gran reto, los dos grandes retos son
sobrevivir a la represión, escapar de la cárcel y lograr la profesionalización. O sea, lograr un contenido periodístico cada vez de más alto nivel, más certero, más de investigación. ¿Cómo se logra eso? Bueno, eso es algo que nace de la persona, que nace del profesional y que tiene que ver con la fidelidad de los datos, con el compromiso con las fuentes, con la búsqueda de eso que llamamos la verdad, que es algo tan subjetivo para muchos. Así que estamos en eso, es una cuerda floja, pero al menos en 14 y medio, que es nuestro diario que creamos hace casi 5 años, decimos, sí, nosotros no nos queremos definir por lo que nos hacen. No, nos hacen atrocidades cada día. Queremos definirnos por lo que logramos. Yo me sumo a la lista de agradecimientos que hizo Giovanni, para no repetirme. Me paso la vida citando a Giovanni, así que no voy a seguir. Yo creo que tengo que decir a favor del gobierno de Cuba que en todos estos años no se han registrado asesinatos de periodistas. Y no se han registrado asesinatos de periodistas porque el gobierno tuvo la brillante idea de asesinar el periodismo. Durante muchos años 60, 70, 80, la única información, la única opinión que los cubanos tenían acceso eran los medios oficiales. Es decir, el periodismo como profesión dejó de existir. Por eso nosotros, puesto que asesinaron el periodismo, a veces nos sentimos que somos fantasmas, resucitados de ese periodismo que el gobierno con tanta eficacia logró aplastar de una manera total. Claro está, no tenemos acceso a las cámaras de televisión, a los canales, no tenemos acceso a la radio, no tenemos acceso a las rotativas. Y un buen día pasó un milagro en el cielo que fue Internet. Internet nos hizo libres, de alguna manera. Internet era ese elemento que el gobierno no pudo prever nunca en sus afanes represivos y nos permitió de manera tímida al principio, sin pasar un curso en ninguna parte, sin tener computadoras, a veces con equipos prestados, a veces con los propios equipos del gobierno, en un hotel haciéndonos pasar por extranjeros, porque solo los extranjeros tenían acceso a llegar ahí, pues poco a poco se empezaron a abrir blogs, a abrir páginas web, y ya hoy todos estos medios que hemos mencionado nosotros, con la ilustre sección de La Hora de Cuba, que se imprime todavía, porque son muchachos del siglo XX, sí, y en Facebook también. Casi la mayoría de los medios independientes cubanos tienen una expresión en las redes sociales, en Internet, en páginas web. Esto es importante decirlo, porque no es que el gobierno cubano haya tenido la gentileza de permitirnos hacer periodismo. Sencillamente el gobierno cubano nunca previó que iban a estar esos satélites ahí arriba, permitiéndole a uno tener contacto directo con ellos, y luego eso tenía su reciprocidad hacia el público, ¿no? Y eso hay que entenderlo de esa manera. Por eso es tan importante el hecho de que recientemente el gobierno cubano haya tenido que ceder a que los cubanos tuvieran internet en sus móviles. Eso parece decir, bueno, es como yo dijera, qué bueno, hay agua en los grifos, ¿no? Porque en definitiva para una persona en cualquier país del mundo normal tener internet en su teléfono es como tener agua en el grifo, ¿no? Pero para nosotros no era así. Nosotros empezamos a tener eso en diciembre del año pasado. Sí, llevamos solo unos meses y, claro, con el inconveniente de que el precio que hay que pagar por usar ese internet pues sobrepasa con mucho lo que las personas ganan en su salario normal. Pero poco a poco se avanza y, como decía esta muchachita Giovanni, yo creo realmente que hay que mirar también lo que se puede avanzar, los espacios que tenemos para crecer. Varios de nosotros hemos visto o vimos en su momento a grupos grandes o medianos en torno a jardines o en torno a oficinas de la Agencia de Telecomunicaciones de La Habana, tomando un poquito de internet o comprando tarjetas carísimas por 10 minutos de internet. Yo me quedé con eso. Yo estoy convencido que mientras más haya apertura por internet, es insostenible un sistema de esta naturaleza. ¿Cuál es el estatus real de acceso a internet en la isla? Mira, Roberto, coincidimos. La historia de internet en Cuba es reciente y es larga. Por un lado, solamente, como decía Reinaldo, desde el 6 de diciembre del año pasado, los cubanos pudimos acceder a la
gran telaraña mundial a partir de nuestros móviles. Antes de eso, las posibilidades de conectarse a Internet eran desde zonas Wi-Fi, que solo existían desde 2015, zonas Wi-Fi donde 1 hora de conexión a Internet cuesta alrededor de $1, digo un precio crucero para que puedan entenderlo, pero no son zonas que están acondicionadas para hacer una labor profesional. Usted está en un parque, en la acera de una calle, se expone a la lluvia, a un ladrón que pasa y le quiere arrebatar el móvil, en fin, a una serie. No eran zonas para realizar algo más allá de chatear con la familia, decirle a un amigo, estoy aquí, mira qué linda es La Habana, en fin. Entonces, solamente desde el 6 de diciembre del año pasado, tuvimos Internet en los móviles. ¿Es esta la Internet soñada, deseada? No. En Cuba hay 5 millones de clientes de la telefonía celular. Es un país de 11.2 millones de habitantes. O sea, parece mucho para la realidad cubana en comparación con años anteriores, pero seguimos estando a la saga, a la cola de América Latina en proporción de móviles por habitante. Pero bueno, está bien. Tenemos estos 5 y un poquito más de clientes de telefonía móvil, abren la conectividad de los móviles y la gente se lanza a entrar a las redes sociales para conectar con su familia emigrada, para revisar las redes sociales, para conocer noticias, y la telefónica estatal, que es un monopolio, colapsa. ETEXA son las siglas de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Sociedad Anónima. Es un monopolio estatal que es un brazo realmente tecnológico de la represión. Los cubanos, que somos muy chistosos para todas las cosas, incluso en la tragedia, hemos rebautizado ETEXA y decimos que sus siglas no significan Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, S.A., sino estamos tratando de comunicarlo sin apuro. Cuando ustedes leen ese chiste ya se dan cuenta de que es ETEXA. ETEXA es el más disfuncional, ineficiente monopolio de telecomunicaciones que puedan imaginar. Precios altísimos, una conectividad malísima y, para colmo, mucha censura. Hace 2 años y medio, en el diario 14 y medio, publicamos una investigación periodística de las palabras y las frases que están bloqueadas para enviar por SMS los mensajes de solo texto que se mandan de móvil a móvil. Si, Roberto, tú vas a Cuba y quieres mandar un SMS donde diga Joanny Sánchez con acento o sin acento en Sánchez, ese SMS nunca llegará. Pero te lo van a cobrar. Si además escribe la palabra dictadura, incluso cambiando la I por un 1, un truco muy conocido entre los que mandamos SMS, que los 1, la I lo cambiamos por 1, la A por un 4, en fin. También se lo censurarán, aunque se lo cobrarán. Si escribe el nombre de algún líder opositor importante, como José Daniel Ferrer, Berta Soler, también se lo censurarán. Entonces, estamos hablando de que estamos en una jaula tecnológica muy sofisticada. Pero ¿cómo? Sí. Disculpa. Incluso hay una revista que respetamos mucho, que es la revista Convivencia, que hace el colega Roberto Valdés en la revista Pinal del Río. Y esa palabra está bloqueada. O sea que si tú le escribes a alguien querido, ay, como me gustó la convivencia contigo, ese mensaje nunca va a llegar. Bien. Pero bueno, el asunto es que como a pesar de eso, los cubanos acceden a la información. Es que esto es increíble. Esta es la historia de la sobrevivencia humana. Que la mayoría de los cubanos que uno se encuentra en la calle y le pregunta cómo accede a un sitio, se conoce un montón de proxies anónimos, VPNs, o sea, proxies virtuales, y un montón de trucos para acceder a información censurada. Es como algo que nace con ellos, ya vienen con ellos. Y por otro lado, no desconozcamos el fenómeno del paquete. Suena un poco raro el nombre, pero se los voy a explicar. El paquete es un paliativo o un subterfugio cubano a la falta de conectividad. Cada semana en el mercado informal cubano se vende un producto que es 1 terabyte de audiovisual por un costo de entre $1 y $2. El primero que lo compra lo paga, el segundo lo copia del que lo compra y así se va transmitiendo. 1 terabyte de información visual donde hay de todo.
desde la frivolidad y los reality shows hasta las cosas más profundas. Entonces, ¿eso está minando el sistema? Sí, porque el sistema cubano, y aquí me voy al tema del panel, el sistema cubano es un sistema que se basó en el dominio sobre la información, en el control de lo que se transmitía. Entonces, estamos viendo agujeros, huecos que dan los medios independientes, la distribución de contenido audiovisual a la carta, el paquete, las redes sociales, una serie de fenómenos que están haciendo que el cubano de hoy, y estoy pensando a mi hijo que tiene 24 años, cada vez consume menos la ideología que proyecta la Plaza de la Revolución y más un contenido cosmopolita universal. ¿Cambia eso un país? A corto plazo, no sé, pero a largo plazo. Es muy evidente que en sus inicios el régimen, buscando legitimidad, intentó crear un consenso a partir de la unanimidad del silencio. Suprimió revistas, desaparecieron periódicos que en algún momento fueron orgullo de la isla, la revista Bohemia, por ejemplo, etc. Pero en este concierto de nuevas voces esto es imposible ya. La pregunta es, ¿qué tan fuerte es la corriente democratizadora, como dice el nombre del panel, que vaya a imponer por cualquier vía, deseablemente pacífica, pero con la participación ciudadana, con la participación de activistas de derechos humanos, de la iglesia, etcétera, un cambio democratizador? A mí me parece premonitorio que en el título de este panel se haya hablado de una década. En el año 1991, yo me habían votado ya del periodismo, estaba trabajando en la Biblioteca Nacional y con un grupo de colegas se estaba preguntando ¿cuánto va a durar esto? En el año 91 yo dije, más de 20 años, por poco me linchan. ¿Cómo 20 años? ¿Estás loco? Han pasado ya más de 20 años, ¿no? Han pasado 30 años casi. Y cuando se habla aquí, cuando se pregunta aquí por una década, yo creo que el gobierno, usando la metáfora del que tensa un arco para lanzar una flecha, está tensando su arco para una década. Y es así porque en Cuba hay un concepto que llamamos la generación histórica, que son los viejos fundadores de la revolución, donde todos, con excepción de uno, son octogenarios. Esa sección cumple 80 el año que viene, pero bueno, todavía no es octogenario, que es el ministro de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de un grupo de personas que en sus inicios eran 100 personas, la lista de individuos que conformaron el primer comité central del partido en el año 65. Esa es la generación histórica. Vivos quedan 10, en activo quedan 6. Y, como dije, todos son octogenarios. En 10 años, la biología hará su trabajo y no estarán entre nosotros. Y esa nueva generación que está surgiendo ahora, los nuevos lobos de la camada, han encontrado que se les ha puesto ya un límite. La nueva Constitución establece que no se puede estar en un alto cargo gobernante por más de 10 años. Y esa Constitución empieza a regir a partir del 10 de abril, empieza a regir. El señor Miguel Díaz-Canel, que en este momento ocupa el cargo de presidente del Consejo de Estado. Con 60 años apenas, ¿no? Sí, es un muchacho, es un niño, un pibe, como dicen los argentinos. Un carajito, como dicen en Venezuela. Bueno, pues ese señor, este tiempo que ya lleva de gobernante... Está cumpliendo un año, ¿eh? Sí, pero es como si estuviera pasando un curso, porque ese tiempo no le va a valer para contarlo. ¿Por qué? Porque la Constitución que se aprobó ahora establece la existencia de un nuevo cargo que se llama Presidente de la República de Cuba. El cargo que él tiene es Presidente del Consejo de Estado. Es lo mismo, pero bueno, le cambiaron el nombre. Y a partir, ahora en octubre, hay una ley electoral que se va a aprobar en octubre y que va a hacer una nueva elección en enero. Y en enero, este señor será reelecto o electo como presidente y ocupará su cargo el 24 de febrero del año, esto no es que sea pitonizo, es que se acaba la cuenta, ¿no? El 24 de febrero del año 2020, el Miguel Díaz-Canel será el presidente de la República de Cuba y podrá hacerlo por 10 años. Es decir, que tendremos a Miguel Díaz-Canel, si el pronóstico oficial se cumple, lo tendremos hasta el año 2030. La propia Constitución dice que no se puede ser presidente de Cuba si se tiene más de 65 años. La pregunta clave es la siguiente: ¿quién en Cuba
que hoy tiene 54 años, podrá ser el presidente de Cuba en el 2030. Henry, parece una visión un poco resignada, digamos, triste desde mi punto de vista, y nos quedan a deber la percepción de dónde está la fuerza democratizadora en la isla. ¿Qué está pasando con estos activistas de derechos humanos? ¿Qué está pasando con las madres de blanco o las mujeres de blanco? ¿Qué está pasando con la iglesia? Nuevamente, preguntaba un colega hace un rato sobre la iglesia nicaragüense, y realmente ya la quisiera yo en México. Es una iglesia que va a rescatar a los muchachos a donde estaban acorralados por la policía mientras eran baleados. En fin, que el propio representante del Vaticano se la juega. Hace algunos años, un expresidente mexicano, Felipe Calderón, se entrevistó con el obispo de La Habana. Era una entrevista prevista para una hora y media. Y Calderón comentó que después de media hora llegó a la conclusión de que no tenía sentido, porque este era un defensor del régimen, era alguien que desestimaba cualquier movilización social, y dijo, bueno, este obispo, él lo dejó con sus cosas, yo tengo otras cosas más importantes que hacer que estarlo oyendo. ¿Qué está pasando? Bueno, el panorama en Cuba, después de 2 años de intensa represión, porque el gobierno acompañó todo su proceso legal, lo acompañó con una fuerte represión contra casi todo lo que se movía, o sea, lo que se movía en materia de oposición, en materia de independencia de pensamiento, de organización, y llevó a la cárcel a muchos opositores, de los que uno no se acuerda el nombre, llevó al exilio a muchas personas también que quizás no aguantaron el exceso de represión en estos 2 años. Todo eso ha producido como una especie de, digamos, de piso, de descanso en el crecimiento que sí había, de las voces críticas, de las organizaciones críticas dentro del país, hablando de medios de prensa, hablando de partidos, hablando de grupos como las Damas de Blanco y eso. Ahora, creo que hay un contexto internacional, nacional, más favorable que nunca antes, y tiene que ver mucho con todo lo que hablaba Reinaldo, con esta transición, esta ausencia ya de la generación histórica por una cuestión biológica. Tiene que ver también con lo que se está viviendo en Venezuela y en toda América Latina, una crisis total del modelo de izquierda con elecciones. Han tenido que llegar a la represión para conservarse en el poder, porque casi todos los demás han perdido en elecciones, y esto está repercutiendo dentro de Cuba. Y también tiene que ver también con una incapacidad total, absoluta, permanente del Estado socialista cubano para resolver los problemas económicos de la gente. Cuando yo salí cuando salí de Cuba el 10 de marzo, había crisis de aceite en el país. El año cerró y empezó con yo no la recordaba, una crisis tremenda, no había harina para pan, para nada. Y bueno, la harina casi es el plato fundamental de la dieta del cubano, en forma de pan, de pizza, de diferentes productos, ¿no? Esto yo no lo había visto. Y lo del aceite también se ha tornado grave. Y el combustible ya ha empezado a haber de nuevo apagones. Y si esto se suma además con que yo creo que es el único punto favorable que tiene el gobierno cubano, la compulsión migratoria de los cubanos. O sea, para bien o para mal, el cubano normal tiene en su código mental ya que la mejor solución no es rebelarse como pasó en Nicaragua, como pasa en Venezuela. La mejor solución es salir rápido del país, aunque incluso no llegue ni siquiera el momento de la rebeldía, de la enfrentación. O sea, salen porque sí. Eso el gobierno lo está aprovechando para quizás evacuar un futuro estallido. Estábamos comentándolo ayer mismo en una especie de panel informal en el que hace una semana se regó una bola, como dicen en Cuba, un rumor intenso que no sabes de dónde sale, de que había un barco norteamericano recogiendo a todo el mundo en Guantánamo, donde está la base naval norteamericana. Y en las carreteras había mucha gente yéndose para Guantánamo. Guantánamo está militarizada con puntos de control del gobierno cubano, además que hay un campo de minas entre la base y el territorio cubano. A mi casa fueron personas a preguntar si eso era cierto, varias personas, generalmente hombres, y en estos momentos hay 16, hay más de 10 presos por este motivo. Además de que, bueno, aunque Nicaragua está facilitando ahora, coincidentemente, está facilitando la fuga legal de los cubanos, la fuga organizada a través de los aeropuertos. Sabemos que hay trabas, que en México tiene determinado quizás maltratamiento para los cubanos, y eso creo que todo está generando un caldo de cultivo difícil, que bueno, lamentablemente depende
parece depender de cómo se desenvuelva lo de Venezuela. Ahora hay un hecho sintomático y yo creo que los cubanos tienen un potencial de rebeldía que aún no han descubierto. Quizás cuando la crisis apriete más lo descubran. Por ejemplo, hace una semana, y esto es casi una primicia, nosotros en la Hora de Cuba estamos investigando eso y queremos publicarlo pronto. No doy muchas pistas porque tengo la competencia cerca, muy eficiente. Y hay un hecho sintomático y es que hace una semana, entre enero y febrero, estudiantes de la Universidad de Camagüey pintaron un muy bien escrito cartel de abajo Díaz-Canel dentro de la universidad. Las universidades cubanas tienen casi todas pintado en sus paredes por las autoridades un cartel muy claro que dice: la universidad es para los revolucionarios, léase para los que no se rebelen, para los que no critiquen al gobierno. Estos estudiantes ya fueron descubiertos, fueron expulsados ya, pero de todas formas el malestar es obvio en este sector joven que aún quizás no ha tomado un papel fuerte en el activismo, pero que está ahí latente y que la Internet lo va a canalizar, lo está canalizando. Joanny, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, si me piden un pronóstico, un vaticinio, ya ustedes saben, ser Nostradamus en Cuba es una profesión muy ingrata. 60 años de frustraciones. Pero bueno, a mí me gustaría usar una metáfora gastronómica y culinaria. En Cuba le decimos ajiaco, aquí creo que le dicen sancocho, en otras partes le dicen guiso, sopa. Bien. Y es cómo se cuece el ajiaco cubano de la transición. Si yo fuera a empezar a echar ingredientes en esa olla, en esa caldera, en esa cazuela de la transición cubana, diría que un elemento importantísimo es el fin de la generación histórica. Señores, si no hemos sido el único país del mundo en que nos ha tocado la broma de la inmortalidad, la generación histórica se está muriendo. Entonces, echemos en esa cazuela el hecho del fenecer biológico de toda una generación que se está apagando y que no va a poder controlar desde el más allá lo que pasa en el país. Eso es un hecho como una montaña. Echémoslo ahí. Agreguemos ahí también la crisis económica de un país improductivo que no ha logrado superar la dependencia que una vez tuvo de la Unión Soviética, más tarde de ese mecenas llamado Hugo Chávez, dígase Venezuela, y que no logra relanzar la productividad interna. Los propios lastres y mentales de la casta en el poder que en aras de no romper una falsa justicia social, un falso igualitarismo, no quiere emprender ciertas medidas que van a tener un costo social, pero que podrían relanzar la economía interna y doméstica. Paralelamente a eso, un grupo de cubanos más jóvenes que se sienten más universales, más cosmopolitas, piensan de una manera más tolerante, más abierta. Agreguémosle a ese ajiaco, a esa sopa que estamos creando aquí, pues la pimienta de la tecnología. Twitter, Facebook, las redes sociales, Instagram, la gente se comunica, emplaza a un ministro. Vemos las primeras imágenes en 60 años de un gobernante cubano siendo rechiflado, acusado, gritado en plena calle, que son unas imágenes que salieron a finales de enero pasado, cuando el tornado que atravesó La Habana y destruyó varios barrios de la capital cubana. Vimos las primeras imágenes de la ciudadanía emplazando, gritando y quejándose de la falta de atención de un gobernante cubano. Esa era una imagen que el castrismo se había cuidado mucho de no mostrar. La habían cuidado al mínimo y al máximo. Y entonces de pronto Díaz-Canel aparece y brota esa imagen, no porque él lo haya hecho peor, sino porque la gente tenía en sus manos algo mágico, que es un teléfono móvil y la posibilidad de conectarse a internet y transmitir. Entonces, echemos la pimienta en esa sopa de las nuevas tecnologías, los medios de prensa que ya están contando una realidad que no es, y agreguémosle a eso el fuego, y el fuego es Venezuela. El fuego es lo que va a pasar en Caracas. Esta es una isla que, como diría, Venezuela y Cuba, como diría el poeta Vicente Huidobro, estamos cosidos por la misma estrella. Lo que pase allí va a pasar en nosotros, y viceversa. Entonces, ¿cuándo estará listo el ajiaco para comer? Eso nadie lo sabe, pero todas las señales apuntan a que en el caso cubano estamos en conteo regresivo. Muy bien, muy bien. Pues estamos
con el tiempo en contra, ¿no? Sí. Así que abriríamos para la posibilidad de algunas preguntas. Miguel Enrique, un micrófono aquí, por favor. No, bueno, estoy de acuerdo contigo en todo lo que dijiste, pero tengo una preguntita. Ayer firmaron un gran acuerdo, Google y el gobierno cubano, de conexión. Estaba el representante de Google de América Latina y estaba un ministro, yo no sé cómo se llaman los ministros en Cuba. Bueno. O sea, ¿cómo ves tú eso? ¿Qué conexión se va a hacer ahí? ¿Eso va a haber algo? Sí, a mí me encantaría decir que ahora sí, que ahora que Google se involucró, vamos a tener mejor conectividad, más barata y de una manera más eficiente. Pero todo el acuerdo, a menos lo que se ha dicho públicamente, es poco transparente. No se han dado detalles. Mal por Google, mal por el gobierno cubano, porque no se sabe exactamente cuál ha sido el acuerdo, si se trata de que van a hacer un cable submarino, si va a haber mayor amplitud en la conexión satelital, si se trata de servidores locales que den más ancho de banda, no sabemos. Lo cierto es que los cubanos ahora mismo, más que un acceso a Internet que ya tenemos precario, lo que necesitamos es más libertad en Internet. ¿Va Google a garantizarnos eso? Es lo que no sabemos, porque se trata de que hay muchísimos sitios censurados, palabras, búsquedas censuradas, accesos a los que no podemos llegar y también pues un costo político de la conectividad. Entonces, ¿qué se especula? Como recuerdan, el único cable que conecta a Cuba, aunque hay otros en la base naval de Guantánamo y todo eso, pero a Cuba el único cable submarino es el que conecta a la playita de Siboney con Venezuela, con la Guaira venezolana, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, ese es un cable que se instaló en 2011 y que nos prometió una conectividad que íbamos a hacer el cañón del Caribe en cuanto a conectividad. Lo cierto es que 8 años después no sabemos muy bien para qué se usa ese cable, porque la mala conectividad de la isla no justifica ese entramado. Entonces, ¿qué va a hacer Google? No sabemos, porque no ha habido transparencia. Vamos a esperar, da algunas esperanzas, pero lo cierto es que las autoridades cubanas y la Plaza de la Revolución son muy eficientes y tienen un largo entrenamiento en cantos de sirena, en crear titulares en lugar de realidades. No sería la primera vez que Google cambiara cuotas de mercado por libertad, ¿no? Ya pasó en China, por ejemplo, ¿no? ¿Alguien más? Solo quería decir algo nada más. Me pareció interesantísimo cuando Henry dijo, y voy a limitar lo que digo porque aquí tengo cerca la competencia. Eso ya es un cambio increíble. O sea, hay gente trabajando periodismo en Cuba que está cuidándose de su competencia disidente. Eso es de aplaudir. Genial. No, muy bien. Sí, adelante. Yo no quisiera levantarme de aquí sin decir algo que tengo pendiente. Estamos todo el tiempo oyendo, cuando se habla del tema de Nicaragua, el tema de Venezuela, aparece Cuba atrás como el culpable, como, porque esto es porque viene Cuba, esto es la seguridad de Cuba, los cubanos, Cuba. Hemos visto con enorme tristeza quemar la bandera cubana en Venezuela. Esa bandera no es de Fidel Castro, esa bandera no es de los comunistas, esa bandera tiene años, 100 años de lucha por independencia cubana y es la bandera de nosotros los cubanos y nos duele, entendemos por qué se ha quemado la bandera, pero realmente nos duele. Yo quisiera realmente que cada vez que se vaya a hablar de que Cuba es la culpable, sencillamente no es Cuba, señores, es el gobierno de Cuba, es la dictadura cubana. Cuba somos nosotros, los cubanos, los que vivimos ahí. Eso quería decir. Joanny, Henry, Reinaldo, están ustedes en su casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias.